La reforma pensional, a pesar de que ha sido la única reforma aprobada por el Congreso de la República hasta este momento, porque recordemos que la reforma a la salud y la reforma laboral, que son tan necesarias para cada uno de los colombianos, decidieron los congresistas de oposición hundirla, a pesar de que ellos ya tienen asegurada una salud, de que tienen asegurada una pensión, pero que además tienen asegurado un salario de más de 48 millones de pesos gracias a todos los colombianos. Gracias a los impuestos de los colombianos, pues si ellos ya tienen asegurado eso, pues ¿qué les va a interesar el bienestar de los millones de colombianos que sí lo necesitan? Pues resulta que en efecto esta reforma pensional, a pesar de que ha sido la única aprobada por el Congreso de la República, no se libra aún de la oposición, porque recordemos que el pasado 16 de julio del año 2024, el año pasado, el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma pensional convirtiéndola en ley de la República. Sin embargo, Paloma Valencia del Partido del Centro Democrático en un mes exacto, es decir, en agosto del año 2024, decidió presentar una demanda contra la reforma pensional ante la Corte Constitucional, diciendo que supuestamente esta reforma había tenido vicios en su trámite, que supuestamente no se había debatido lo suficiente a pesar de las tantas jugaditas que realizó la oposición, del tal filibusterismo de la oposición al realizar múltiples jugaditas para que esta reforma se hundiera, cosa que pues no lo lograron, pero que aún así pues Paloma Valencia en su desespero decidió demandar esta reforma. Es necesario recordar además que el próximo 1 de julio esta reforma pensional entra en vigencia total, es decir, que entra completamente en vigencia lo que menciona la reforma pensional, además beneficiando a cientos de ancianos, de ancianas, de madres cabeza de hogar que por años, que por décadas no han podido acceder a una pensión justa. Y eso, por supuesto, es lo que le duele a la oposición y a la derecha en nuestro país, que personas que durante décadas han sido excluidas por los gobiernos de derecha que nunca pensaron en ellas, pues ahora sí se van a ver beneficiadas con esta reforma pensional. Sin embargo, pues recientemente el procurador general Gregorio El Hash se pronunció y ya les voy a decir a ustedes por qué puso prácticamente a llorar a Paloma Valencia con la demanda presentada ante la Corte Constitucional. Antes de irnos para allá, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos, gracias a las personas que siguen apoyando a los medios alternativos. Invitación especial también a que nos sigan a través de nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video van a encontrar ustedes ahí en la descripción del video el primer enlace que corresponde a nuestro canal de WhatsApp para que vayan y nos sigan por allá. Por ahí también les estamos compartiendo a ustedes información sumamente importante en donde desmentimos a los medios tradicionales, pero también a esta oposición mentirosa, como lo que vamos a hacer en este momento. Quiero que empecemos este video recordando esto que publicó el senador Wilson Arias tan pronto la senadora Paloma Valencia anunció en agosto del año 2024 que iba a demandar la reforma pensional ante la Corte Constitucional. El senador escribió: mientras jóvenes y adultos mayores votan por Paloma Valencia, ella busca quitarles derechos pensionales. Este video básicamente resume de dónde viene Paloma Valencia y por supuesto por qué no le interesa la clase trabajadora, por qué no le interesan los ancianos, las ancianas de nuestro país. Pues porque ella viene de familias adineradas, porque ella ha vivido del privilegio, pero sobre todo porque ella ha vivido a costa de todos los colombianos. Vean esto. Paloma Valencia, abogada de los Andes, magíster de Nueva York, nieta del expresidente Guillermo León Valencia, hija de excongresista Ignacio Valencia López, actualmente congresista que se gana 48 millones de pesos mensuales. Tiene la mejor salud y le espera una superpensión. Acaba de presentar una demanda para tumbar la reforma pensional que pensiona con 300 semanas menos a las mujeres colombianas y da bono a los abuelos pobres que no tienen pensión. Nos preguntamos por qué el uribismo odia a los abuelos y a las mujeres. Paloma. ¿Por qué creerán ustedes que el uribismo odia a los abuelos, a las abuelas y a las mujeres? Porque además quiero que recordemos también esto.
la senadora Paloma Valencia, que se opone a la reforma pensional que busca beneficiar a estas comunidades que han sido excluidas por años, por décadas, gracias a esa misma derecha que ella defiende, paradójicamente, pues en su momento manifestó que ella estaba en desacuerdo con que se les rebajara el salario a los congresistas, con que en efecto los congresistas no ganaran el monto tan exorbitante que en este momento están ganando, porque ella mencionó que supuestamente esta reforma que se busca realizar al salario de los congresistas, pues según ella es una retaliación del gobierno contra el Congreso. Además, en su intervención, que por supuesto no la vamos a escuchar, pero que se las voy a resumir, ella mencionó que supuestamente estaba de acuerdo con que en efecto pues los salarios de los congresistas fueran reducidos siempre y cuando los de todos los funcionarios públicos también se redujeran. Es decir, la señora es un poco interesada, o todos en la cama o todos en el suelo, según ella. El Espectador en su momento publicó: la senadora Paloma Valencia anunció su voto negativo al proyecto al considerarlo una retaliación del gobierno contra el Congreso. Es decir, que ella pues allí veía con malos ojos la reducción del salario a los congresistas. Paradójico que gane más de 48 millones de pesos y que aún así quiera negarle una pensión digna a los ancianos y ancianas que durante años no han podido acceder a ella. Sin embargo, quiero que recordemos también el momento en el que incluso la entonces procuradora Margarita Cabello, amiguísima de los Char, también estaba del lado de Paloma Valencia, siguiéndole el juego, manifestando que en efecto esta reforma pensional debía ser tumbada. La W en su momento escribió: la procuradora general Margarita Cabello pidió a la Corte Constitucional tumbar la ley de la reforma pensional, pues dio la razón a los argumentos de la senadora Paloma Valencia sobre las irregularidades en los procesos de esta ley en el Congreso. Básicamente, la senadora Paloma Valencia en reiteradas oportunidades manifestó que supuestamente la reforma pensional no se había debatido lo necesario, que habían vicios en su trámite y otras barbaridades que mencionó Paloma Valencia allí en medio de esta demanda interpuesta contra la reforma pensional ante la Corte Constitucional. El presidente Gustavo Petro en su momento se pronunció pues completamente consternado, indignado, preguntándose cómo es posible que personas que tienen salarios exorbitantes se quieran oponer a que ancianos y ancianas tengan acceso a una pensión. El presidente en su momento escribió: me queda muy difícil entender cómo puede haber seres humanos que por simple odio político pueden hacer que millones de viejos y viejas sin nada que comer hoy no puedan acceder a un plato de sopa o un ingreso que les genere algo de afecto, alegría y dignidad. ¿Qué tienen contra la gente más pobre y más débil de este país? ¿Qué es para ellas el Estado social de derecho? ¿Qué clase de corazón se puede tener al negarle a la ancianidad pobre de Colombia la comida? Pues porque a ellos durante muchísimo tiempo, en efecto, les agradó tener a una Colombia pobre, a una Colombia envejecida pero sin comida y ahora sin dinero para comprar esa misma comida, a pesar de que ellos han vivido el privilegio gracias a los colombianos. El presidente incluso en una de sus visitas a los territorios también lo mencionó, también lo alegó. Vean ustedes lo que el presidente mencionó en su momento. Enormes salarios se salen de los fondos privados de pensiones porque no van a recibir una pensión similar al de su salario. Hipócritas los que van en contra de la reforma pensional, unas señoritas o señoras de Bogotá que nunca han vivido en una casa campesina, que nunca han estado en el taller donde trabaja un microempresario, que nunca han vivido en la casa de una obrera que tiene que madrugar a las 4 de la mañana y llega a las 10 para intentar darle un beso a su bebé, tomar un Transmilenio, como es de sacrificado en Bogotá, trabajar y pasa el tiempo y se fumó la vida, y el amor se fue y queda sola y las hijas se fueron, para bien o para mal, triunfaron o no triunfaron. Enorme. Esas fueron en su momento las palabras del presidente Gustavo Petro en febrero de este año, en donde pues tiene absolutamente toda la razón. No veremos nunca a una Paloma Valencia o a una Catherine Juina o a una Catherine Miranda, a una María Fernanda Cabal montadas en un Transmilenio.
Jamás. No las veremos nunca levantarse a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar, abrir su negocio, llevar sus hijos hasta el colegio. Jamás las veremos en esas, porque ellas viven del privilegio. Nada más recordemos las palabras de Catherine Juinao, en donde decía que necesitaba 4 cámaras y 4 senados, y luego pues hacerlas de Fajardo, irse a ver ballenas. Sin embargo, pues el procurador general Gregorio El Hach en las últimas horas solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible la ley y desestimar la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia. Es decir, declarar viable la reforma pensional. A diferencia de la señora Margarita Cabello, amiguísima de los Char, ex procuradora general, el procurador Gregorio El Hach deja completamente claro que además esta reforma ha traído esperanza a millones de colombianos. Vean ustedes lo que mencionó aquí Radio Nacional. Procurador El Hach pidió a la Corte Constitucional no tumbar la reforma pensional. Abro comillas, el debate parlamentario garantizó el principio democrático. Hay una parte de esa carta que la Procuraduría General de la Nación, pues en cabeza de Gregorio El Hach, envió a la Corte Constitucional que llamó profundamente mi atención y que quiero leerles a ustedes ese fragmento. Vean, más allá de lo anterior, la reforma pensional ha sembrado la confianza y la esperanza de millones de colombianos con escasos medios económicos y precariedad laboral, de recibir algún auxilio económico en su vejez, asunto que el régimen pensional hasta ahora vigente no contempla y que gracias a la oposición jamás se había contemplado. Es la primera vez en décadas que llega un gobierno a preocuparse por la vejez, que llega a preocuparse por los ancianos y su comida, pero además porque estas personas que durante muchísimo tiempo fueron marginadas tengan acceso a una pensión. Quiero leerles a ustedes de qué se trata esa carta que en efecto envió el procurador general Gregorio El Hach a la Corte Constitucional, para que ustedes se vayan bien informados y sepan en efecto pues cuáles son esos argumentos del procurador frente a esa demanda interpuesta por Paloma Valencia. Y por supuesto pues el mismo procurador habla de cómo la oposición es tan descarada que realizó varias jugaditas, que realizó además filibusterismo y que hubo obstruccionismo por parte de la oposición frente a esta reforma que ya está aprobada y que aún así ni siquiera aprobada la dejan en paz. Vean esto. Procurador El Hach respalda reforma pensional y pide a la Corte Constitucional no tumbarla. El jefe del Ministerio Público indicó que no halló vicios en trámite en la deliberación del proyecto en el Congreso y acusó a la oposición de obstruccionismo parlamentario. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, pidió a la Corte Constitucional rechazar las pretensiones de la demanda de la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional y en su defecto declararla exequible, es decir, válida. El jefe del Ministerio Público consideró, contrario a lo que plantea la demanda, que no hubo vicios de trámite en la deliberación del proyecto en el Congreso. Inicialmente señaló que no hubo irregularidades en la publicidad del proyecto en ninguno de los debates. Asimismo, frente a uno de los asuntos de mayor debate dentro de la demanda, la supuesta elusión del cuarto debate de la iniciativa, el jefe del ente de control afirmó que hubo suficiente deliberación y también, a su juicio, se les dio la palabra a los miembros de distintas colectividades. Abro comillas, lo expuesto en los apartados anteriores permite afirmar que el trámite legislativo de la reforma pensional no quebrantó los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales que establecen los requisitos formales para que un proyecto sea ley de la República, afirmó. Para Gregorio El Hach, la reforma pensional en su conjunto reflejó la voluntad democrática de las mayorías en el Congreso y no hubo bloqueos a la participación de las minorías políticas ni a las bancadas de oposición, contrario sí a los bloqueos que ejerció la oposición en cada uno de estos debates, porque recordemos que a lo largo de los debates que se daban pues para que esta reforma pensional fuera aprobada, pues se salían del recinto, no había quórum, presentaban en este caso proposiciones hasta más no poder, como el caso de Miguel Polo Polo con sus proposiciones en la Cámara de Representantes en reiteradas oportunidades, y en donde él mismo manifestó que las proposiciones las presentaba única y exclusivamente para hacer tiempo y que en este caso las reformas se hundieran.
Eso fue lo que dijo Miguel Polo Polo en reiteradas oportunidades. Ahora, el debate parlamentario de la reforma pensional garantizó el ejercicio del principio democrático, entendido como el derecho en cabeza de los congresistas para intervenir de manera libre y espontánea en las deliberaciones del proyecto y de las proposiciones que se sometieron a su consideración. Además, el jefe del ente de control puso sobre la mesa que la reforma tuvo obstruccionismo parlamentario por parte de los partidos de oposición bajo una estrategia coordinada, incluso habló de filibusterismo. Si se acepta que prácticas de filibusterismo como las que se utilizaron en la reforma pensional son legítimas, las consecuencias a futuro no fortalecerán la democracia parlamentaria. En congresos con bancadas profundamente divididas, aquellas afines al gobierno podrían impedir el control político y las de oposición bloquear la función legislativa. Finalmente, el procurador Gregorio El Hash le solicitó a la Corte Constitucional que, de no prosperar su solicitud de exequibilidad de la ley, la devuelva al Congreso para que puedan ser subsanados los vicios de trámite que se consideren o se den efectos diferidos para permitir tramitar de nuevo la ley sin que deje de regir el cambio pensional. Para Gregorio El Hash, en un abierto respaldo al proyecto de ley, la reforma pensional ha sembrado la confianza y la esperanza de millones de colombianos con escasos medios económicos y precariedad laboral de recibir algún auxilio económico en su vejez, asunto que el régimen pensional hasta ahora vigente no contempla. Lo que mencionábamos hace un momento, pues ahí lo leyeron ustedes, lo vimos todos, en donde efectivamente pues el mismo Gregorio El Hash habla de filibusterismo, habla de obstruccionismo por parte de la oposición, por parte de senadores, senadoras como Paloma Valencia, que han vivido del privilegio y que en este caso en agosto de 2024 pues decidieron entablar una demanda ante la Corte Constitucional por esta reforma laboral que era tan necesaria. Varias personas se pronunciaron frente a este hecho de que en efecto la Procuraduría General de la Nación manifiesta que está de acuerdo con la reforma pensional, de pedirle en este caso también a la Corte Constitucional de que declare válida esta reforma, pero de que en dado caso de no declararla válida, pues que no la deseche completamente, que no la tumbe completamente, que al menos devuelva el proyecto al Congreso de la República para que nuevamente se debata y pues así no perder el tiempo, que de verdad es increíble que a pesar de todo lo que pasa en el Congreso de la República, de las jugaditas, de que la oposición rompe quórum, entre otras cosas, siguen ganando su salario completamente normal. Imagínense ustedes esa desfachatez. Gustavo Bolívar, el director del Departamento de Prosperidad Social, escribió: la Procuraduría General de la Nación rinde concepto favorable a la reforma pensional y solicita a la Corte Constitucional declarar exequible la reforma por el mejoramiento del nivel de vida de 3.1 millones de viejitos en pobreza extrema. Ojalá los magistrados escuchen. Antes de irnos, quiero que escuchemos este pequeño informe que realiza aquí RTVC, en donde menciona que en efecto la Procuraduría General respalda la legalidad y también la legitimidad de esta reforma pensional tras revisar su trámite legislativo. Allí menciona, en efecto, pues que esta reforma cumplió todos los principios constitucionales, pero que además se debatieron las veces necesarias, las veces a las que había lugar, se debatió esta reforma que finalmente fue aprobada por los mismos congresistas. Vean esto. La Procuraduría General de la Nación respaldó la legalidad de la reforma pensional, esto tras revisar su trámite legislativo. El Ministerio Público concluyó que se cumplieron con los principios constitucionales de debate, publicidad y participación. El Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible la reforma pensional. En un concepto presentado el 22 de abril de 2025, el procurador afirmó que el trámite legislativo de la reforma no presentó irregularidades que afecten su validez y que la ley fue aprobada conforme a los procedimientos constitucionales. El trámite legislativo de la reforma pensional no quebrantó los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales que establecen los requisitos formales para que un proyecto sea ley de la República. La Procuraduría destaca que pese a que la entrada en vigencia de la reforma está prevista para el 1 de julio de 2025, ya ha generado efectos como el traslado de más de 40.000 personas desde fondos privados hacia Colpensiones. De esta manera, la reforma ya ha creado derechos para estas personas. La reforma pensional ha sembrado la confianza y la esperanza de millones de colombianos con escasos medios económicos y precariedad laboral.
de recibir algún auxilio económico en su vejez, asunto que el régimen pensional hasta ahora vigente no contempla. La Procuraduría enfatiza que la Corte Constitucional debe tener en cuenta la necesidad de una reforma pensional para garantizar la sostenibilidad del sistema y proteger los derechos de los ciudadanos, tal como lo han expresado expertos de distintas orillas ideológicas y políticas. El Congreso de la República, en medio de considerables dificultades y en un ambiente político caldeado, logró durante los años 2023 y 2024 aprobar una reforma pensional que resuelve esos problemas, así no sea de modo perfecto. El Ministerio Público llevó a cabo un análisis exhaustivo del recorrido legislativo de la reforma pensional, desde su presentación inicial ante el Congreso el 21 de marzo de 2023. En efecto, estaremos más que atentos a saber si en efecto la Corte Constitucional, pues ojalá declare válida la reforma pensional, reforma que necesitan todos los viejos y viejas de nuestro país, reforma que en efecto es necesaria en este momento y que adicionalmente pues queda más que claro por parte de la Procuraduría General de la Nación que hubo obstruccionismo, que hubo jugaditas, que hubo como siempre pues mañas por parte de la oposición, que no es de extrañarse y que esperamos que ojalá la Corte Constitucional atienda ese llamado por todos los viejos y viejas de nuestro país que necesitan de una vez por todas una pensión digna. Así que los dejo en los comentarios qué piensan ustedes de lo que menciona la Procuraduría General de la Nación, de esa solicitud expresa que le hace a la Corte Suprema de Justicia, pero adicionalmente qué piensan ustedes del accionar de la oposición, que sigue en este caso lamentándose sobre una reforma que ya fue aprobada y que es necesaria. Así que los leo a todos. Gracias a las personas que siguen suscribiéndose al punto. No olviden dejar su suscripción, no olviden dejar su like, no olviden compartir y por supuesto seguirnos a través de nuestras redes sociales. Los leo en los comentarios, yo siempre los leo. Así que a todos muchas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.